Muy buenas noches a todos. Es un gozo estar con ustedes de regreso a nuestro estudio Viviendo como Iglesia. Recuerden que estamos estudiando estas clases que nos van a ayudar a evaluar si estamos viviendo como iglesia en lo personal, en la función que nos ha tocado desempeñar, que el Señor soberanamente escogió para nosotros. Así que vamos a recordar rápidamente un poco qué hemos estado viendo y después vamos a hacer una oración mientras esperamos que a quienes les esté llegando la notificación se estén conectando. Comenzamos nuestro estudio hablando de la importancia de hablar de la unidad en la iglesia local y usamos como base o hemos estado usando como base Efesios capítulos 2, 3 y 4. Dijimos que hay tres verdades importantes del por qué debemos hablar de la unidad en la iglesia. Y dijimos primeramente que porque pertenecemos a Dios, pero vivimos en este mundo. Un día vamos a estar con el Señor, pero mientras llegamos, Dios nos puso en iglesias locales. Tenemos que estar conviviendo, cumpliendo un propósito específico, el cual Él nos dejó en esta tierra. Dijimos en segundo lugar que debemos glorificar a Dios en nuestra vida como iglesia. Si bien es cierto, la salvación fue individual, pero nosotros no solamente glorificamos a Dios en nuestra vida y nuestro testimonio personal, sino también en nuestro testimonio como iglesia, para trabajar en un cuerpo donde la cabeza es Cristo, donde todos somos pecadores redimidos, pero tenemos una función que desempeñar, como dije, para su gloria, para su honra, en sus propósitos perfectos. Y número 3, es importante hablar de la unidad en la iglesia local porque somos pecadores. No podemos pasar desapercibido, hablar constantemente en las iglesias acerca de la unidad porque se corren riesgos eh, demasiado graves y mortíferos. Escuchaba yo en la noche de ayer y confirmado hoy en la mañana un rumor, espero que lo sea. No quiero ser ya y hablar de algo como real, pero llegó la noticia, hermanos, que pues se cerró una iglesia, que cuando yo tuve un paréntesis después de salir de una iglesia, que estuve en ella por muchos años y en la búsqueda de iglesias, yo llegué a esa iglesia. Yo considero que hay sana doctrina o había sana doctrina en los domingos que yo me permitía asistir ahí. Recibí la notificación, eh, las noticias en YouTube, en sus páginas están completamente cerradas y hay una denuncia de abuso de liderazgo. Y bueno, eh, esto puede pasar en cualquier iglesia, aún en una iglesia de sana doctrina, en un pequeño descuido, en no estar evaluándonos a través de estar hablando de la importancia de la unidad. Yo espero y estoy orando desde ayer porque esto sea solo un rumor o un ataque cibernético, no lo sé. Pero si es real, pues estar orando por la Grey, por el liderazgo y que todo esto termine bien para la gloria del Señor. También hablamos de la meta de Dios para la iglesia, Efesios 3:10. Hablamos de, pues, el cómo Dios produjo la unidad en la iglesia. Él es el origen de la unidad en la iglesia, lo vimos en el capítulo 2. Vimos que el Evangelio es la implicación de esa unidad, el que nosotros hayamos escuchado en algún momento el Evangelio propició que al creer y poner nuestra fe en Jesucristo a través del arrepentimiento de nuestras vidas, ese mensaje, el mensaje de la persona, la obra, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, provocó la unidad en un lugar llamado iglesia. Entonces, Él propició la unidad, Él es el autor de esa unidad. Si yo estoy unido a Cristo, por consecuencia estoy unido a su cuerpo, a su iglesia, a su grey, a su familia. No solo a Él,
sino a todo el conjunto de personas de diferentes circunstancias, contextos, edades, razas, educación, cultura. Pero Él propició esa unidad y derribó toda enemistad, derribó toda diferencia, como lo hizo en su momento con judíos y gentiles. Él en la cruz propició, ganó esa unidad en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión como creyentes, como pecadores redimidos. Vimos que la unidad tiene dos dimensiones, una amplitud y una profundidad. Y vimos hace 8 días que hay unidades falsas. Vimos por un lado la unidad organizativa, vimos por otro lado la unidad extraevangélica. Una nos lleva a ver qué tipo de creencias tenemos, si tenemos algo en común, pues eso me lleva a yo tener unidad con cierta organización. Pero vimos que eso no puede ser así, que hay ciertas verdades, que hay límites en esa unidad organizativa que nos impide en algún momento tener unidad. A este tipo de unidad también se le llama ecuménica. Y la unidad extraevangélica, hermanos, pues es aquella que es natural en toda iglesia. Tenemos cierta afinidad, cierta empatía por diversas verdades en común que tengo con algunos, pero corro el riesgo de que en esa naturalidad de mi apertura, de mi amistad, de mi hogar, mis finanzas, al ofrecérselas a una persona con la cual tengo empatía, comience a hacer grupos. Y eso es un riesgo que hoy las iglesias están corriendo. Hay ese tipo de unidad falsa. No es esa unidad sobrenatural de la cual hemos estado hablando en estas clases. Es completamente diferente. No es una unidad fingida. No es una unidad en donde no quiera decir que no me esfuerce, porque estoy luchando contra mis propios deseos, contra la carne, pero es una unidad que procede de dentro de mí, por el Espíritu de Dios que mora en mí, y por el resultado de yo creerle a Dios lo que Él dice en su palabra acerca de esa unidad. Eso es esa de la unidad a la que nos referimos. Por eso es que la semana pasada vimos qué es esa unidad, ¿se acuerdan? Y vimos que se puede definir como una acción, un propósito, una fuente y un contexto. Una acción de amar, un propósito que es la gloria de Dios, una fuente que es el amor de Cristo y, por último, un contexto. Un amor que, si bien no se limita, ¿cuál es ese contexto? A la iglesia local. Es ahí donde se manifiesta esa práctica. ¿En dónde? En la iglesia local. Así que definimos al final de la clase la unidad como el amor que da a conocer el Evangelio y que glorifica a Dios para con todos los hermanos y hermanas en Cristo, alimentado por nuestro perdón en Cristo, que se expresa más claramente en la asamblea de la iglesia local. Ahí es donde se expresa más claramente, donde se nota que es más genuino, porque decíamos es más fácil tener unidad con quienes amamos, ¿lo recuerdan? Así que entonces, después de esa definición, hoy vamos a terminar con la introducción, mis amados hermanos, con la introducción de lo que significa vivir como una iglesia. Y hoy vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo vivimos en unidad? Ok, ya me dijiste entonces los conceptos teológicos bíblicos de la palabra en cuanto a la unidad o en la iglesia local. Ya entendí que hay una unidad falsa manifestada a través de diferentes contextos, conceptos, y ya me definiste bíblicamente. Encontramos en la Biblia una definición de unidad. ¿Cómo vivo en unidad? Eso es lo que vamos a ver esta noche y quiero que por favor pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él sea quien nos ayude a poder encontrar, entender y tener una disposición, hermanos amados, de ponerle seriedad a esto.
de esforzarnos por vivir a la luz de estas verdades tan importantes para Dios. Y si son importantes para Dios, lo deben de ser para cualquier creyente. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por la disposición de mis hermanos que han dispuesto, Señor, a entregar este tiempo para ser enseñados por ti. Gracias porque han dejado hacer cosas tal vez para ellos importantes, pero vieron que hay algo más importante, que es tu bendita palabra en sus vidas. El deseo de obedecerte, de crecer, madurar a la imagen de Cristo, Señor. Así que te pido, sea remunerado su esfuerzo, Señor, y puedan ellos comprender este tema tan importante para todos. Y que juntos podamos entender esta noche cómo podemos en la práctica vivir en unidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a contestar entonces, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Por lo cual te pido en tu casa si puedes ir a la carta de Pablo a los Efesios y vamos a entrar al capítulo 4 de Efesios. Y mientras llegas ahí, Efesios capítulo 4, te recuerdo que la carta de Pablo a los Efesios se puede dividir de una manera fácil, sencilla, en una parte, primera parte doctrinal, de enseñanza teológica, de principios, en los capítulos 1 al 3, y después en cuestiones prácticas. ¿Cómo voy a vivir lo que hoy conozco de los capítulos 1, 2 y 3? En la práctica, capítulos 4, 5 y 6, la carta de Pablo a los Efesios nos enseña cómo vivir a la luz de esas grandes verdades en las que fueron enseñados los Efesios en los primeros 3 capítulos. Y te decía yo en las clases pasadas la importancia que Dios le da, porque el primer tema práctico en la cual Él inspira al apóstol Pablo es la unidad en la iglesia. Y eso abarca el capítulo 4 de los versículos 1 al 16. Y hoy, hermanos, vamos a ver cómo vivir en unidad solo en 3 de esos 16 versículos. Si tú quieres seguir aprendiendo, te pediría que buscaras predicaciones de sana doctrina, de predicación expositiva verso a verso de estos textos, en donde a través de la predicación expositiva primero te explican lo que el autor original quiso decir a la audiencia original y después maneras prácticas o implicaciones prácticas de cómo lo puede vivir la iglesia hoy en día. Pero es importantísimo entender qué quiso decir Pablo a su audiencia primeramente. Entonces te animo, te invito a que veas predicaciones. Nosotros tenemos esas predicaciones, gracias a Dios. Ya predicamos esa carta por completo. Tenemos ese material, pero tú ten la libertad de buscar los primeros 16 versículos del capítulo 4. Y escucha lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Efesios 4, versículos 1 al 3. Solo vamos a ver un poco de cómo vivir en unidad. Dice Pablo, dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo vivir entonces en unidad, hermanos? De acuerdo a estos versículos, de acuerdo a la palabra de Dios. Número 1, entonces, posee un profundo sentido de pertenencia a Cristo. Posee un profundo sentido de pertenencia a Cristo. Versículo 1 del capítulo 4. Dice Pablo, fíjate cómo se designa y dice: yo pues, pues nos da la indicación de ese cambio de la doctrina a la práctica. Pero ve cómo se designa: preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo se designa entonces como un preso en el Señor. Y Pablo, hermano, sí estaba preso físicamente cuando está escribiendo esta carta. Él estaba literalmente en la cárcel. Pero cuando dice yo preso en el Señor, no solo se refiere a su prisión física,
sino escucha, a su pertenencia por absoluto a Cristo. Pablo dice entonces, yo pertenezco a Cristo y al pertenecerle es en sus términos. Esto es, que me rescató y ahora mi unión con Él es mi unión con su cuerpo en la iglesia. ¿Y qué me une a ella? Esto es, ¿qué me une a cada uno de los miembros de la iglesia? Absolutamente nada más que Cristo. En común tengo con ese cuerpo solo a Cristo. Su obra, su mensaje, su salvación, su resurrección, su promesa de regreso. Por eso es que Pablo, hermanos, lo siguiente que hace es rogar a los efesios, os ruego que andéis. Este andéis es que vivan como de manera digna, que andéis como es digno, y esta palabra digno es importante. Esta palabra digno es de la palabra griega axios o axioma, que significa equilibrio, y nos da la idea de una balanza, hermanos, en donde ambas partes de la balanza tienen que tener el mismo peso para que ésta se mantenga equilibrada. Digno entonces es, por ejemplo, que si tú trabajas un día completo, es digno que tú cobres al final de ese trabajo. Eso es algo digno, equilibrado. Tú trabajaste, lo que equilibra ese trabajo es un pago justo, y hasta utilizamos esa palabra, un pago digno. Entonces, dice Pablo a continuación, de la vocación, del kleis en griego. Y es una repetición, y cuando vemos una repetición en la escritura es que es algo muy importante. Pablo quiso decir en griego, del llamado con que fuisteis llamado. ¿Cuál fue este llamado? Un llamado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Un llamado supremo de salvación, hermanos amados. Quiero entonces que anden de manera digna, equilibrada, congruente, de acuerdo a ese llamado, viéndose como presos. Así que entonces, hermanos, los motivos que tenía Pablo eran los de Cristo. Sus normas eran las de Cristo, sus objetivos eran los de Cristo, su visión era la de Cristo, su orientación entera fue la de Cristo. Todas las cosas que él pensaba, planeaba, decía y hacía se relacionaban en forma directa con su Señor, ya no con él, con su Señor. Dice el pastor MacArthur, en el sentido más pleno de la palabra, era un cautivo del Señor Jesucristo. Cautivo por completo. Y entre más él tenía un sentido profundo de pertenencia a Cristo, hermanos, como resultado, él tenía una unión plena, más completa con Cristo, y no solo con Cristo, sino con su iglesia, con sus hermanos. ¿Cómo vivir en unidad? Entonces, posee un profundo sentido de pertenencia a Cristo, y cuanto más profundo sea este sentimiento, cuanto más profundo sea tu conocimiento de Cristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su salvación, vas a estar más unido a Él y por consecuencia más unido a tus hermanos. Por el contrario, mientras más nos alejamos de Cristo en nuestra vida diaria, hermanos, mientras más nos alejamos de Cristo, sin una relación diaria con Él, se reflejará en obras de la carne, que son pleitos, iras, disensiones, murmuración, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo puedo vivir en unidad de acuerdo a la palabra de Dios, teniendo un profundo sentido de pertenencia a Cristo? ¿Cómo tengo ese profundo sentido de pertenencia a Cristo? Viviendo de una manera digna del llamado con que fui llamado, que es un supremo llamamiento de salvación. Yo fui rescatado. Tengo que comprender eso. No era digno de salvación. Merecía morir de igual manera que todos merecemos, hermanos amados.
Sin embargo, la obra de Cristo en mi vida debería de darme ese sentido de pertenencia a Él, de tal manera que al sentirme yo esclavo, cautivo de Cristo, eso vaya provocando que yo me sienta de igual manera para con los demás. Cuando sucede lo contrario, entonces vemos a personas que piensan que ellos tomaron una decisión por Cristo. Te lo he enseñado. Esto implica que al comprender una salvación en su decisión, en su libre albedrío, entre comillas, eso se ve reflejado en una vida cristiana que quieren llevar como ellos van determinando, como ellos van queriendo, y por consiguiente también de esa manera se relacionan con los hermanos. Si yo poseo un sentido de pertenencia a Cristo tan profundo, cada vez más profundo, eso va a crear unidad con el cuerpo. Entonces por eso es que a veces vemos, hermanos, a personas que durante la semana no tuvieron una relación profunda, íntima, ya ni digamos profunda e íntima, una relación con Cristo, y se nota en el resultado cuando de esa manera se congregan. No quieren tener relación con el cuerpo. Número 2, ¿cómo vivir en unidad entonces? No solamente teniendo un profundo sentido de pertenencia a Cristo, sino ahora crece y ejercítate en un carácter de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Crece y ejercítate en un carácter de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. 4 virtudes, hermanos, que nadie en esta tierra tiene ya lleno, completo, ha terminado de formar ese carácter. Ni creo que lo terminemos de hacer. Entonces tenemos que seguir creciendo y ejercitándonos, disciplinándonos en un carácter de estas 4 virtudes. Versículo 2 dice, con toda, no con la mitad, no con una parte, no con lo que yo considero, no, dice con toda humildad y mansedumbre. Y vamos a hacer una pausa ahí. Hermanos, tendríamos que ver cada una de esas virtudes por separado, pero por el tiempo solo veremos algunos aspectos de manera superficial, esperando que sean lo que te motiven a ti a buscar y te impulse a anhelarlos. Dice primeramente Pablo entonces, ¿cómo vivir en unidad y de esta manera vivir como una iglesia bíblica? Vivan con toda humildad y con toda mansedumbre. Y yo te pregunto esta noche, hermano, ¿en qué año escolar, en el tiempo y al nivel de estudios que tienes, te dieron la materia de humildad? ¿Te dieron alguna vez esa materia? No, ¿verdad? Esta virtud no solo no la enseñan en las escuelas, sino en ningún lado de la sociedad, hermanos. Y como en el tiempo de Pablo y los Efesios, hoy en día es una palabra muy malentendida por la mayoría de los seres humanos. No digo que todos, sobre todo hoy por los creyentes, ¿verdad? Pero por la mayoría de los seres humanos es una palabra muy mal entendida. Tan no era familiar esta palabra que los griegos y romanos, hermanos, escucha, no la conocían. No estaba en su vocabulario, ni mucho menos en su forma de vida. Los comentaristas aciertan, hermanos, y ellos afirman que esta palabra fue creada por los cristianos, por las enseñanzas de Cristo. Y cuando fue escuchada tanto por griegos como por romanos, estos la usaban en son de burla, de sarcasmo, para referirse casi siempre a los cristianitos. Por cuanto para ellos la humildad era una debilidad digna de lástima y escarnio. Fíjate el concepto en el que tenían esta palabra. Y hoy, tristemente, no solo en el mundo, sino en muchas iglesias se hace algo parecido con esta palabra. No sé si has escuchado, mira, esa persona es de condición muy humilde, para referirse a una persona que tiene escasos recursos materiales. Ve dónde se utiliza esa palabra. Obvio que una persona de escasos recursos materiales no es humilde. Pero fíjate cómo utilizamos, de qué manera se utiliza hoy en día.
Y no solo en el mundo, sino aún en la iglesia, este término de manera equivocada, no bíblico. Entonces necesitamos saber, porque la marca del cristianismo por excelencia, hermanos, es la humildad. Y tiene como enemigos el orgullo y la autoexaltación. De ahí nos sacó Dios. Del orgullo y la autoexaltación. El primer pecado en el cielo fue el orgullo. Y como la autoexaltación van a impedir que haya humildad. Que en griego la palabra significa un pensamiento dócil de uno mismo. Repito, ¿qué significa la palabra en griego humildad? Un pensamiento dócil de uno mismo. Pero nosotros, hermanos, en nuestra carne, en todo ese pasado sin Cristo, traemos impregnado la autoexaltación, el orgullo, el pensar en mí, después en mí y al último en mí. Y pensar de mí de manera equivocada. Porque a veces, hermanos, podríamos pensar, aún en el contexto cristiano, que yo no soy orgulloso. Pero cuando comienzo a hablar de las necesidades, o más bien de las virtudes de por qué yo pienso que no soy orgulloso, ahí dejo de ser humilde. Ahí dejo de ser humilde. Y eso se llama autoexaltación. Y estos dos ingredientes, lo único que van a provocar no solo en la iglesia, en un matrimonio y en una familia y en un lugar de trabajo, en un vecindario y en la iglesia, o sea, donde tú te desarrolles, en lugar de unidad, división, siempre. ¿Qué pasa cuando tú tienes un vecino orgulloso, soberbio, que se autoexalta sobre ti, que te humilla? Pues obviamente no hay unidad. ¿Qué pasa con un esposo que es así? Que está humillando a todos en casa. ¿Qué pasa con una mujer que finge humildad para tener control de todas las cosas? En una unidad y una humildad falsa de autoexaltarse. Ve lo que yo hago todo el día, ve cómo hago el quehacer, ve cómo los niños, ve esa autoexaltación. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con esta palabra porque necesitamos revisar a la luz de la palabra de Dios esta noche si nosotros estamos ejercitando, procurando un carácter humilde, de un pensamiento dócil de nosotros mismos, de ver por debajo a los demás, primeramente a mi Señor. Y ahí a veces no tenemos ningún tipo de problema en pensamiento. A veces con nuestros actos le mostramos a Dios que nosotros somos más que Él. Pero con el prójimo, hermano, necesitamos tener un pensamiento dócil. Dice la palabra de Dios que no debemos de tener un pensamiento más allá del que debemos de tener de nosotros mismos, más que el que los demás puedan manifestar. Somos todos pecadores. Esa es la marca para tener humildad. Cualquier tipo de logro es por la gracia de Dios, por la bendición de Dios. Cualquier tipo de cualidad, cualquier tipo de don, talento, toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. Pero ¿cómo nos gusta atribuirnos las cosas? Que si tengo este logro, que si en mi mismo cristianismo estoy teniendo y obteniendo bendiciones que nunca creí tener y le quito la gloria a Dios sin pensar que fue Él, ¿no? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Y en mi trato para con los demás yo necesito verlos por debajo de mí siempre. No, pero es que eso no es verdad. Todos tenemos un crecimiento diferente, todos tenemos un nivel diferente. Sí, pero tú debes de tener un pensamiento dócil de ti mismo. Ver a los demás como mayores a ti, dice la Escritura. Muchos en nuestra iglesia se sorprenden en el trato que estamos tratando de tener como pastores, hermanos. Mi querido hermano
Ascar y yo. Muchos piensan que es fácil para la carne y nosotros estamos orando porque ese sea nuestro trato y el trato que ustedes vean. Pero tan solo la frase nuestro pastor, en donde me incluyo yo para decir que él es mi pastor, y luego en primera persona mi pastor, a la carne le cuesta trabajo. Por eso no ves que en una pluralidad, como lo vamos a ver en otras clases, que el que se cree el mayor, el principal, diga mi pastor o mis pastores, nuestros pastores. Y fue una de las primeras cosas que a mí me enseñaron en el seminario. Un hombre de Dios. Pero es lo mismo que queremos que entre la iglesia haya. Y para decirlo hay que hacerlo. Y se siente uno raro en un principio. Y hay que estar humillando delante de Dios para que sea sincero. Para que no sea ficticio. Para que de verdad esa humildad provenga de dentro de mí. Del fruto del Espíritu. No de manera fingida. Pero así debes de ver al que tienes al lado. Una segunda actitud en la que hay que crecer y ejercitarte para vivir como es digno, esto es una unidad, es la mansedumbre. Muchos diccionarios definen mansedumbre en términos como timidez, como una deficiencia de espíritu, de ímpetu, pues dicen coloquialmente, ¿verdad? En México se utiliza esa palabra, menso. Pero obviamente tal definición está lejos del significado bíblico de la palabra, hermanos. Otros términos. La palabra griega proates, que se traduce mansedumbre y se refiere, escucha, a un espíritu afable y controlado. Lo opuesto a una actitud vengativa, arrebatada, con deseos de venganza, que a veces lo único que te detiene es esa parte de no querer exhibirte, pero se nota en cómo frunces el ceño, los ojos, y aunque en ese momento no dices nada, te llevas ese coraje y estás pensando cómo vengarte. ¿Has visto hombres y mujeres de esa índole? No son mansos. Jesús empleó la forma eh, mansedumbre, el adjetivo mansedumbre en una de las bienaventuranzas, en Mateo 5:5. Y él se atribuyó a su propio carácter allá en Mateo 11:29 cuando dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Podemos ver también, hermanos, que la mansedumbre es uno de esos frutos del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, acompañado de otros, Gálatas 5:23. Y debería entonces caracterizar a todo hijo de Dios. Según lo dice Colosenses 3:12, Filipenses 4:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta palabra se utilizaba en el tiempo de Pablo, hermanos, para resaltar a un animal salvaje domado. Pero este animal salvaje entonces significaba que tenía poder, pero era un poder bajo control. Y el ejemplo que ponen los comentaristas es un león o un caballo, que son fuertes por naturaleza, pero que están bajo control de un domador. No pierden su fuerza, pero están bajo control de un domador. De la misma manera, un cristiano es una persona con capacidades de ira, pleitos, arrebatos, pero está bajo control ¿de quién? De Dios. Dios es su Señor. Sabe que en la carne puede reaccionar equivocadamente, pero hoy es controlado por el Espíritu de Dios y está lleno de Dios, de sus normas, sus principios, de su ejemplo. Jesús se puso como el mejor ejemplo de amor y humildad. Ahora sí te digo Mateo 11:29 completo. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y primera de Juan 2:6 dice algo interesante. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Y él anduvo en mansedumbre, un ejemplo de mansedumbre. Un ejemplo que nos dice la carta de Pedro, que cuando le maldecían no respondía. Que cuando lo injuriaban encomendaba la causa a quien juzga justamente. Tenemos ejemplo. Eso es mansedumbre. Es de verdad, hermanos, tener una actitud de saber que tengo el poder para contestar ciertas actitudes, ciertos pecados de mis hermanos, pero por amor y por el control que Dios tiene sobre mi vida, no yo, sino Él en mí, yo no reacciono como podría hacerlo, como lo hacía antes sin Cristo. Por muchas razones, me vienen muchos versículos, pero te digo, por falta de tiempo no nos podemos detener. Una tercera actitud que caracteriza ese andar digno, pero hermanos, que también nos ayuda a cómo vivir en unidad. No solo entonces es la humildad y la mansedumbre, ya vimos de manera práctica cómo, sino también es ahora en tercer lugar la paciencia. Te voy a dar un dato interesante. Cada una de estas virtudes son el resultado una de la otra. Cuando hay humildad, por resultado hay mansedumbre. Y cuando hay humildad y que tiene por resultado mansedumbre, ahora el tercer resultado de estas dos virtudes es paciencia. Porque se tiene más paciencia con un carácter humilde y manso. Es el producto entonces de la humildad y la mansedumbre, la palabra griega macrotumía. Y tiene el sentido literal de aguante, pero no en el que nosotros pensamos, ¿no? De estar así, en una posición. Sino se traduce en algunas otras textos, versículos, como resistencia. Así que entonces la persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Por ejemplo, Abraham, fíjense qué tipo de paciencia. A veces pensamos que la paciencia solo es para soportar el carácter difícil de las personas con las que convivo. Y siempre como que centramos ahí la paciencia, ¿no es cierto? Como que ese es nuestro término de paciencia. Nos dicen paciencia y nos estamos imaginando la cara de alguien que no me cae tan bien, que es áspero conmigo, jefe, el esposo, la esposa, los hijos contestones, en la iglesia, algún hermano, alguna hermana, y veo mi cara luego de resistencia. Pero no, hermanos. Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de Dios, ¿verdad? Pero tuvo que esperar muchos años para ver su cumplimiento. Y dice Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia, nos dice el escritor de Hebreos, alcanzó la promesa. El filósofo Aristóteles dijo que la virtud griega más grande era rehusarse a tolerar cualquier insulto y disposición inmediata para devolver la ofensa. Repito, la virtud griega más grande, decía Aristóteles, era rehusarse a tolerar cualquier insulto y disposición inmediata para devolver la ofensa. ¿Qué contraste, te das cuenta? Y era un filósofo. Ese no es el camino de Dios para su iglesia. El santo de Dios es paciente, acepta todo lo que otras personas le hagan. Oye, pero es que dicen manso, pero no menso. Acepta, dice el Señor, todo lo que otras personas le hagan, y los cristianos deben de ser pacientes para con todos, dice 1 Tesalonicenses 5:14. Aún aquellos, hermano, que ponen a prueba nuestra paciencia hasta el límite. El cristiano es paciente con quienes le calumnian y cuestionan sus motivos, por ejemplo, para servir al Señor. El santo paciente acepta el plan de Dios para todas las cosas, sin refunfuñar, sin cuestionar, no se queja cuando su llamado parece menos llamativo que el de otra persona, o cuando el Señor le envía a un lugar donde no quisiera ir. ¿Por qué? Porque recordamos que el mismo Señor Jesucristo dejó su hogar celestial, lleno de gloria, de amor, santidad, para venir a la tierra y ser aborrecido, rechazado, escupido, golpeado, crucificado. Escucha cómo, sin devolver una sola vez mal por mal, ni quejarse ante su Padre.
Se dolió ante su padre, pero no se quejó ante su padre. Ese es el tipo de paciencia, hermanos, en la cual, en nuestras fuerzas, yo sé que ahorita se te está haciendo difícil, pero en la cual debemos por eso formar un carácter ejercitándonos. Y creciendo. Revisar que estamos creciendo al ejercitarnos en la paciencia. Un cuarto elemento, hermanos, del andar digno del cristiano y que hará que vivas en unidad, es la actitud de soportarnos con paciencia los unos a los otros, pero ve el ingrediente, en amor. Un amor paciente. Pablo dice que esa clase de amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Es como, hermano, la ilustración que nos dan los comentaristas es una cobija gruesa para ponerla sobre los pecados de los demás. Imagínate hacer eso. Estar poniendo los pecados de alguien y ponerle una cobija gruesa. No para justificarlos o excusarlos, sino para impedir que sean conocidos más de lo necesario en nuestra mente, en nuestro corazón. Sacarlos a la luz, verlos y llenarnos de más ira, de sentimientos equivocados, de falta de perdón, de deseos de venganza. No. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor significa cubrir esa multitud de pecados, poner esa cobija. El odio, dice la palabra de Dios, despierta rencillas, pero el amor, ¿qué? Cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12. Con el amor entonces que soporta, porque es una clase diferente de amor, con el amor que soporta, uno puede recibir maltrato de otros y al mismo tiempo seguir amándolos. Y es algo impresionante cuando lo experimentamos, hermano. Y sé que tal vez tú me entiendes si lo estás viviendo de alguna manera. Con el amor, que ahorita te voy a decir cuál es, diferente, especial, que soporta, uno puede recibir maltrato de otros y al mismo tiempo seguir amándolos. Yo he visto cómo yo he sido el objeto de yo pecar contra alguien cristiano, cristiana verdaderos, y cómo a pesar de todo me siguen amando. Y un ejemplo de eso es mi esposa. El amor que soporta solo puede ser un amor ágape, de Dios. Porque solo el amor de Dios, el amor ágape, da de una manera continua e incondicional, ¿no es cierto? Y tenemos que tener cuidado qué clase de amor estamos vertiendo sobre los demás en cuanto a sus faltas, sus pecados para contra nosotros. Porque el amor eros es en esencia, hermanos, amor a uno mismo. Sé que algunos recuerdan que el amor eros es esa atracción física que se tiene para con la persona. Pero esa atracción física lo primero que te hace ver es tu propio deseo y amor para ti. Yo quiero, me agrada esa persona físicamente. Y por eso ves a los jóvenes de repente que se aman para toda la vida. Pero ¿cuál? Es puro amor eros. Amor hacia lo que ellos desean tener. Que es ese gusto físico por la persona que está delante. Y este amor se interesa en otros solo en la medida de lo que puede obtener de ellos. Ahí está. El amor eros se interesa en otros solo en la medida de lo que puede obtener de ellos. Es un hombre que toma y entre comillas da, pero nunca da nada. El otro tipo de amor es el filos o el fileos. Y es ante todo un amor recíproco, ¿no es cierto, hermanos? Es el que normalmente nos damos, aun siendo cristianos. Un amor que da en la misma medida que recibe. Y por eso oyes esa frase, si tú me amaras, yo te amaras. Si tú hicieras esto, yo hiciera esto. Eso lo ves en los hogares y en las iglesias. En cambio, el amor ágape es incondicional y libre de todo egoísmo. Es esa clase de amor en que se da de manera voluntaria sin importar que se reciba o no algo a cambio.
Es un amor que se extiende, hermano, hasta los enemigos y que ora por sus perseguidores, según Mateo 5, 43 y 44. Por eso es que Pablo nos dice aquí, soportando, sabiendo que esto ha de expresarse de la única manera posible, en amor ágape. Necesitamos ejercitarnos en el amor de Dios, en el amor ágape, y para ejercitarnos necesitamos conocer ese tipo de amor. Necesitamos saber cómo Dios ya lo virtió en nuestros corazones, pero por la ignorancia del corazón, sumado a la carne, no podemos dar ese amor. O lo damos a cuentagotas. Y algunos otros sé, hermanos, que están ejercitados y que tienen victorias. Y gloria a Dios por eso. Pero sé que hay otros hermanos que no. Y que viven en el amor eros y en el amor fileo. Un amor eros que quiere dar, quiere recibir sin dar nada a cambio, egoísta completamente. Y a veces tenemos días así todos. O en un amor fileo. Das un pasito según tú de madurez. Te doy si me das. Y estamos débiles, flacos, con un amor ágape muchas veces inexistente, en donde damos sin esperar recibir nada a cambio, como Dios lo hace por ti y por mí. Así que entonces, hermanos, estamos contestando a la pregunta, ¿cómo podemos vivir en unidad? Y ya vimos, en primer lugar, que para vivir en unidad debes de poseer un profundo sentido de pertenencia a Cristo, Efesios 4:1. En segundo lugar, crece y ejercítate en un carácter de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y ahora, en tercer y último lugar, apresúrate a preservar la unidad que Dios creó. Apresúrate a preservar la unidad que Dios creó. Ve lo que dice el versículo 3, hermano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El último resultado, o el resultado último de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soportar en amor, es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermanos. Ese sería el último resultado. Cuando hay humildad, hay mansedumbre. Cuando hay humildad y mansedumbre, hay paciencia. Cuando hay humildad, mansedumbre y paciencia, se soporta en amor a los demás. Y cuando hay humildad, mansedumbre, paciencia y soportar en amor a los demás, hay una solicitud. Ahorita te explico esa palabra. Un apresuramiento, una necesidad, un afán en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra ser solícitos tiene el significado básico de apresurarse. Y de ahí se derivan los significados de celo y diligencia. Un comentarista describe el concepto como celo santo que demanda una dedicación plena. Y Pablo empleó la palabra solícito al decirle a Timoteo, procura con diligencia, es la misma palabra en griego, diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que entonces la preservación de la unidad en el vínculo de la paz, repito la frase, la preservación de la unidad en el vínculo de la paz debe ser el interés constante y solícito de todo creyente. Cuando yo me reúno con otro cristiano, empezando por los cristianos de mi hogar, cada día, necesito pararme con el deseo, con el ahínco, con la necesidad de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oyes, pero vivo con incrédulos. La palabra dice, procura la paz hasta donde te sea posible, salvo que te pidan pecar. Pero si no, hermanos, ese debería de ser nuestro interés constante y solícito. Y vuelvo a repetir lo que ya hemos enseñado. Pablo no está hablando de una unidad en el sentido de organización. Dijimos que ese tipo de unidad es falso. Y ahí se fomenta este tipo de unidad en muchas denominaciones, en el movimiento ecuménico. Sino que está hablando de la unidad del Espíritu que es interna y universal, repito,
que ya explicamos ese tipo de unidad, pero es interna y universal. Y por esa unidad interna y universal, todo creyente verdadero está vinculado con todos los demás creyentes. Pablo aclara que se trata ahí en ese versículo 3, hermanos, de la unidad del Espíritu obrando en la vida de los creyentes. No proviene de fuera, sino ¿de dónde proviene? Del interior. Ese es el error de la unidad que muchas veces se propicia, se busca en las iglesias, que de fuera venga esa unidad. Pero como tiene que provenir de dentro, entonces tenemos que alimentar el Espíritu para, con la palabra de Dios, llenar ese corazón, transformar esa mente y que provenga entonces la unidad con el carácter en humildad, paciencia, amor, mansedumbre, como resultado de lo que el Espíritu crea en la mente y el corazón de un creyente. Por eso es que muchas veces los intentos de unidad en tu hogar son temporales y a veces catastróficos, inútiles, temporales, porque no provienen de dentro, no provienen del interior, donde está morando Dios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo manifestándose solo por medio de la palabra, dando como resultados fruto del Espíritu, hermano, que provoca unidad. La unidad espiritual no es y no puede ser creada por la iglesia. Repito esto. La unidad espiritual no es y no puede ser creada por la iglesia. Ya ha sido creada por el Espíritu Santo. Escucha lo que dice la palabra, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Ya lo viste? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, metidos, ¿en dónde? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Más adelante dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Primera de Corintios 12:13 y 12:20. Así que entonces, hermanos, se trata de la unidad del espíritu por la que Jesús oró con tanto fervor antes de despedirse de sus discípulos. Cuando dijo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿Se escucha en qué? En unidad. Juan 17:11 y Juan 17:21 al 23 te cité. Hay un propósito final para que sean perfectos en unidad, en la oración de Jesús. La responsabilidad de la iglesia entonces, por medio de las vidas individuales de cada creyente, repito, la responsabilidad de la iglesia por medio de la vida de los creyentes, la vida individual, consiste en guardar la unidad del Espíritu a través del andar en fidelidad como es digno de la vocación llamada. Hermanos, el mundo siempre está buscando mediante la unidad o está buscando unidad y nunca la puede hallar. Han hecho leyes, conferencias, tratados, acuerdos, convenios. Todos, hermanos, llega un momento en que fracasan en el intento de traer unidad o paz en el mundo. No hay y no puede haber paz para los malos, según Isaías 48:22. Porque mientras el ego, el yo, siga siendo el centro de todo, mientras nuestros sentimientos, prestigios, derechos sean el interés principal de nuestra vida, jamás, hermano, jamás va a haber unidad. La humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre da a luz la paciencia. La paciencia hace germinar el amor que soporta.
Y todas estas 4 características cumplen la función de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es ese vínculo de la paz? El amor, como dice Colosenses 3:14, que dice que es el vínculo perfecto. Así que son virtudes que provocan una unidad sobrenatural, que dan testimonio, que son probabilidad y el testimonio más poderoso que la iglesia puede tener. Porque, hermanos, presenta un contraste tremendo, un contraste marcado frente a las actitudes y falta de unidad en el mundo. Por eso, cuando la unidad procede del interior, de estas virtudes creciendo, madurando, ejercitándonos en ella, y como resultado se dé cuenta en nuestras relaciones en la iglesia, la gente que llega a una iglesia así se sorprende, se queda admirado. Pero no es un logro nuestro. Somos colaboradores con Dios en preservar esa unidad que sabemos, somos conscientes, temerosos de atentar con esa unidad que Él ganó ahí en la cruz. Porque entonces, hermanos, hay riesgos de que esto no suceda y quiero utilizar 4 minutos más para terminar. ¿Qué está en riesgo si no vivimos en unidad? Número 1, hermanos, está en riesgo en que comprometemos la evangelización. Comprometemos la evangelización. Y esto porque en Mateo 28 Jesús comisiona a su iglesia cuando le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta gran comisión nos dice que debemos compartir el Evangelio con todas las naciones, que bauticemos a quienes creen. Dicho de otro modo, hay que evangelizar. Y después debemos formar seguidores de Jesús, enseñando a cada generación de convertidos todas las cosas que Él nos ha mandado. En otras palabras, discipular. Y entonces en esa gran comisión está en riesgo, hermanos, y comprometemos en primer lugar la evangelización. Jesús en Juan 13 describe nuestro poder de evangelización. Ve hasta dónde llega el poder de la evangelización cuando hay unidad. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, los de adentro y los de afuera, si tuviereis amor los unos con los otros. El vínculo de la paz es el amor, pero es el resultado de ejercitarse y crecer en las otras virtudes y cualidades. Y no se trata de un amor cualquiera, pues el versículo anterior de Juan 13 dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ya vimos que esa clase de amor es el amor que tiene la profundidad de la cruz. Un amor tan amplio, hermanos, para llegar del cielo con toda su gloria a la tierra. Y ese debe ser el amor que caracterice a los creyentes ante los ojos del mundo como seguidores de Jesús. Es una misma clase de amor que tenemos que perseguir, hermanos amados, para que la evangelización no esté en riesgo. Es un amor costoso, sobrenatural y que exalta a Dios, el que Jesús nos muestra. Y por eso nos dice en Juan 13, 34 y 35 ya de manera completa: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero ve, hermanos, lo que está en juego. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O los demás no lo van a ver, no lo van a conocer. Tenemos que tener cuidado. La segunda cosa que comprometemos es el discipulado. Da un vistazo, por favor, allá a Efesios 4, 14 y 15. Ahí Pablo dice
que la meta de nuestra vida juntos en la iglesia local, Efesios 4, 14 y 15, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, el contraste, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está el propósito del discipulado mutuo, no del discipulado apartado, solitario. No, hermanos. Eso es lo que queremos ver en las iglesias, ¿cierto? Un cuerpo de creyentes firmemente establecidos en su obediencia a Cristo. Esa es la segunda parte de la gran comisión. Porque incluso si fuéramos golpeados con falsas doctrinas, por artimañas humanas, nos vamos a aferrar con firmeza al fidedigno mensaje del Evangelio. Porque estamos juntos. Porque nos estamos alertando, cuidando juntos. Dices, para la obra del ministerio, hasta que, versículo 13, todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya lo viste? Entonces viene la pregunta, ¿quiénes son llamados por Dios para la obra del ministerio? Te lo vuelvo a repetir, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero ve el 13, hasta que todos, no los pastores, los evangelistas, los profetas, ellos son importantes, pero ¿cuál es el propósito? Que todos lleguemos a la ¿qué? Unidad de la fe. ¿Lo ves? Las personas entonces, ancianos, pastores, maestros, poseen un rol importante. Pero el ministerio es la obra de los santos, es el trabajo de cada cristiano. Y eso significa que si eres miembro de una iglesia local, la santidad y el crecimiento del resto de los miembros es, de cierta manera, también tu responsabilidad. Así como es también tu responsabilidad la unidad del cuerpo. No solo del liderazgo, aunque vamos a hablar del liderazgo. Así que entonces, hermanos, no pongamos en juego dos cosas tan importantes de la gran comisión que tenemos como creyentes. La evangelización y el discipulado. Porque si no manifestamos, si nos ejercitamos, si no tenemos un profundo sentido, encargo. Qué tremenda responsabilidad tienes, ¿no crees? Junto conmigo, junto con tu liderazgo. Pero hoy Dios nos quiere hablar de manera personal. Padre, te damos gracias por esta noche y gracias, Señor, por mostrarnos cómo vivir en unidad a la luz de tu palabra. Ayúdanos a meditar en lo personal, cómo nos estamos ejercitando y creciendo en humildad. ¿Qué tanto, Señor, tenemos un sentido de pertenencia a ti, que como resultado tiene un sentido de pertenencia también a tus demás hijos, a tus demás salvos, que amas por igual que a mí, Señor, que amas por igual que a mis hermanos? Ayúdame, Señor, ayúdanos a todos a podernos dar cuenta si vivimos en unidad a través de estas tres grandes verdades. Y si no estamos o hemos puesto en riesgo, muchas veces por nuestra falta de unidad, la evangelización de otras personas, el discipulado de otras personas. Perdónanos, Señor, que por ignorancia, sin querer, hayamos sido piedra de tropiezo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues que Dios les bendiga. Perdón por los poquitos minutos que utilicé de más, pero era necesario poder terminar el tema. Vamos ahora sí, después de sentar la introducción y la base de la unidad, a ver ya temas más independientes, más puntuales de cómo vivir en unidad, cómo vivir como iglesia, bíblicamente hablando. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches.